buenas a todos y todos. En el día de hoy hablaremos un poco sobre una de las enfermedades recurrentes y nuevas en el cultivo del maíz, que se denomina de manera común mancha de asfalto. Los primeros reportes de complejos de mancha de asfalto se hicieron a inicios de los años 70 del pasado siglo. Se consideraron como premisa para el desarrollo de esta enfermedad, en primer lugar, el incremento de áreas con híbridos de alta productividad pero baja resistencia. Es decir, como ustedes conocen, en la misma medida que se va realizando el mejoramiento genético en los cultivos, se incrementa el potencial de rendimiento, la respuesta a determinados factores que pueden provocar pérdida de rendimiento, pero muchas veces estas variedades mejoradas tienden a sufrir susceptibilidad a determinados factores bióticos, sobre todo plagas y enfermedades. También el crecimiento de las siembras comerciales propició la marginación de las siembras por campesinos pobres y la erosión del acervo genético ancestral, que aunque son variedades o son líneas de maíz con bajo potencial de rendimiento, sí expresan una resistencia natural a estos factores bióticos adversos. Y, lógicamente, a la misma medida que crecen de manera exponencial la siembra de variedades comerciales mejoradas, incluidos los híbridos, disminuye el acervo genético natural muy adaptado a las condiciones ambientales de la producción de maíz. Otro elemento importante ha sido el incremento del uso de la fertilización nitrogenada y de fungicidas que generó adaptación genética de los patógenos. ¿Qué significa esto? Significa que las variedades, para poder expresar estas variedades mejoradas, ese alto potencial genético en términos de productividad, necesariamente han de ser, o sea, reciben una amplia fertilización nitrogenada, que si por un lado mejora la productividad de las plantas, también mejora las condiciones o favorece las condiciones para ser más suculentas a plagas y a enfermedades. También en monocultivo, en la misma medida que el maíz comenzó a ser a nivel mundial una planta que generaba beneficios importantes en términos económicos, también se fue generalizando, incrementando las áreas de cultivo y el monocultivo es la expresión de las siembras continuadas en una misma área. El mal uso de los rastrojos, es decir, muchas veces los campesinos o quemaban los rastrojos o sencillamente los incorporaban, y los rastrojos, los restos de cosecha, también constituyen medios de cultivo para el desarrollo de los patógenos, así como inadecuadas épocas de siembra. La misma incremento de las áreas, la importantísima cuestión económica, o sea, de beneficio para los productores, genera que se siembre a lo largo de todo el año, incluso en las áreas, o sea, en las zonas donde hay problemas de enfermedades endémicas, y se soslaya la necesidad de utilizar las mejores épocas de siembra. Las enfermedades son favorecidas por las condiciones ambientales en primerísimo lugar. Es decir, dentro de las condiciones ambientales cabe destacar, primero que todo, las temperaturas y la humedad relativa. Hay otro grupo de factores como las precipitaciones y demás, pero las más importantes son temperaturas y humedad relativa. Hay que tomar en consideración que las enfermedades son causadas por organismos vivos, que de igual manera que los seres humanos necesitan y se desarrollan en dependencia de las condiciones ambientales, fundamentalmente la temperatura. En la misma medida que crece la temperatura, y generalmente a ello está asociada el crecimiento de la humedad relativa, lógicamente las condiciones para el desarrollo de los patógenos, sobre todo las enfermedades fungosas, son condiciones que mejoran las posibilidades de supervivencia. Por lo tanto, en condiciones ambientales favorables se expresa una mayor nocividad y virulencia de las enfermedades fungosas. El tipo de suelo está más que demostrado científicamente que muchos de los patógenos tienen parte de su desarrollo en el suelo, pero además muchos suelos que no son adecuadamente fertilizados, es decir, con un balance en la fertilización, también crean condiciones para que se generen mayor virulencia de las enfermedades. La susceptibilidad de los materiales que expresamos anteriormente, en la misma medida que aumenta el potencial genético como consecuencia de cruzas genéticas, no necesariamente, pero muchas veces sucede que pierden resistencia natural a los factores bióticos, sobre todo enfermedades.
Y en el caso de la enfermedad de origen viral, por las condiciones que favorezcan la migración, establecimiento y supervivencia de los insectos vectores. Es decir, las enfermedades virales no se transmiten per se, sino es a través de insectos que generalmente son vectores, como sucede en el caso de los virus que atacan al maíz, que hay como insectos como la Diabrotica batiata puede ser vector en un determinado momento de enfermedades. Hay otros casos muy conocidos, como el cultivo del arroz, que tiene un insecto, en el caso de nuestro país, es la plaga más importante, que es el Tagosodio erisicolo, que es un vector que transmite la enfermedad viral hoja blanca, que causa una depredación total del cultivo del arroz. Por lo tanto, en el caso de los virus, las migraciones, las posibilidades de migraciones, y en este caso funciona el viento como un elemento dentro de las condiciones ambientales, sí puede favorecer el desarrollo de los virus. Las enfermedades foliares causadas por hongos se presentan con mayor frecuencia en las etapas finales del cultivo, particularmente en la enfermedad en la cual haremos referencia hoy. Y solamente son importantes cuando su aparición ocurre antes de la floración o muy cercana a ella, o cuando son de carácter epidémico, como es el caso de la mancha de asfalto. ¿Qué significa esto? Significa que las enfermedades foliares, cuando afectan el fin del ciclo, o sea, se producen al final del ciclo, no causan graves daños, excepto que se produzca un desequilibrio biótico que genere una epidemia, y entonces se generaliza la enfermedad y lógicamente los daños o los perjuicios son muy importantes. Ahora, ¿qué es la mancha de asfalto? Este es un complejo que se denomina también mancha de alquitrán por las características que tiene, que veremos posteriormente. Aquí están involucrados 3 microorganismos. La Phyllacora meidi, que es un hongo, bueno, los 3 son hongos, la Monographela meidis y el Coniotrichum phylocorae, que es un hiperparásito de los 2 anteriores. Es decir, ellos, los 3 tienden a coalescer. Se produce una simbiosis entre ellos, pero sobre todo la Phyllacora y la Monographela son los 2 que más están involucrados en esta enfermedad. Es una enfermedad que ocurre con mayor frecuencia en zonas frescas y húmedas, es decir, donde hay un balance en las temperaturas y la humedad relativa que favorece el desarrollo de ambas especies de hongos, especialmente en lotes cercanos a ribera de río o con un nivel freático alto, pesado o con tendencia al encharcamiento. Es decir, insisto que las condiciones de humedad, sea relativa o en el entorno del desarrollo de la planta, son factores que favorecen el desarrollo de esta enfermedad. Es favorecida, como había hecho referencia anteriormente, por temperaturas entre 17 y 22 grados. Ahí viene lo de fresca, temperatura fresca, como ustedes ven, no son muy altas, pero una humedad superior, o sea, una humedad relativa superior al 75%, que en las condiciones nuestras es muy común. Generalmente en nuestro país la humedad relativa es superior al 80% la mayoría de las veces durante el año. La humedad sobre las hojas durante la noche y en la mañana facilita la infección y el establecimiento de los patógenos. ¿Qué significa eso? Generalmente se conoce que cuando se produce rocío, el punto de rocío como consecuencia de la alta humedad relativa, las esporas de estos hongos pueden trasladarse muy fácilmente en la misma medida que se traslada las gótulas del rocío, y lógicamente pueden invadir nuevos espacios en la lámina foliar. La mancha de asfalto casi siempre es una enfermedad que se produce después de floración. Muy pocas veces es una enfermedad foliar temprana. O sea, generalmente es una enfermedad de fin de ciclo. Sin embargo, bajo condiciones de siembra continua, se presenta en plena floración. Son condiciones muy particulares, es decir, en la misma medida que crece el área de siembra, que es lo más común, en la medida que aumenta la siembra producto de variedades que tienen una alta expresión de rendimiento, que hicimos referencia a inicio de la clase, lógicamente las probabilidades de que aparezca en prefloración son mayores, pero normalmente es una enfermedad que aparece a fin de ciclo. Aunque se considera una enfermedad endémica en muchos países, su severidad y facilidad de diseminación la ubican como una enfermedad muy agresiva, y si los factores climatológicos la favorecen, puede ocasionar la muerte prematura de la hoja y quemar el cultivo en poco tiempo. Nosotros en el transcurso de la conferencia veremos cómo las lesiones van a ir coalesciendo y pueden llegar a formar un daño permanente e irreversible en la lámina foliar. Lógicamente afectaría la fotosíntesis y la planta no puede expresar la productividad que normalmente puede expresar una determinada variedad o híbrido. Miren los síntomas de la enfermedad. Generalmente
son síntomas iniciales pequeños, expresados en puntos negros, por eso se llama mancha de asfalto, en puntos negros muy pequeños que se van distribuyendo en toda la lámina foliar. Estos puntos es el inicio, repito, de los síntomas iniciales de la enfermedad. Es muy importante estar al tanto de la aparición de estos síntomas porque ellas pueden, en función de las condiciones, pueden ir creciendo el número de lesiones y creciendo también las lesiones y por tanto afectar más. Durante la época lluviosa, en un genotipo que sea muy susceptible o que no exprese resistencia natural a estos patógenos, estos puntos cercanos a la mazoca es donde más se aprecia. En estos casos se emplean fungicidas sistémicos. Yo haré referencia más adelante de los tipos el grupo de fungicidas que son precisos utilizar para el control de estas enfermedades. 2 o 3 días después del inicio de la infección por filacora, comienza a producirse la simbiosis con el segundo patógeno, es decir, la monografela, que ustedes pueden apreciar que estos puntos negros son causados por la filacora, son los iniciales. Posteriormente llega el otro parásito, el otro hongo, y se aprecian estos círculos alrededor de la lesión de color pardo, y que es la expresión del daño causado por este hongo. Entonces, esto se le denomina mancha de alquitrán o ojo de pescado, que son las lesiones que se van produciendo por las dos. Estas lesiones pueden ir creciendo. Generalmente, cuando las condiciones que favorecen el desarrollo de ambos patógenos permanecen, va creciendo las lesiones y pueden causar un daño muy superior. Miren aquí los síntomas. Filacora, como les decía, son los puntos negros que se ven en las lesiones, y monografela es la que produce la necrosis en el entorno o alrededor de esta sintomatología inicial. Ahora, la infección progresa muy rápidamente porque son hongos muy agresivos, ambos son muy agresivos, y llegan a las hojas superiores muy rápidamente. Cuando aparece en etapa temprana, se afecta el llenado de los granos. Los granos tienden a ser más sueltos, pierden peso y se afecta la capacidad de la mazoca de producir mayor cantidad de granos. Las mazocas de las plantas afectadas son livianas, o sea, lógicamente en la misma medida que se afectan los granos, que son flojos, que están menos llenos, son más livianos, y la mazoca no se llena totalmente, por lo tanto no hay compactación y no hay una buena expresión de rendimiento. Miren cómo esto es en un momento muy avanzado de la enfermedad, cómo totalmente la lámina está afectada. Esto lógicamente causa un desbalance muy alto en la fotosíntesis. Tengamos en consideración que en fisiología vegetal ustedes deben haber conocido de que la fotosíntesis es un proceso fisiológico que da lugar a la translocación de fotosintato, es decir, de materia importante para el desarrollo de los granos, y lógicamente en la misma medida que se afecta toda la lámina foliar, no hay fotosíntesis y no hay productividad en la planta. Esto es una figura que expresa las diferentes escalas, ¿sabes? De 0,01 hasta el 100% de daño. Aquí pueden apreciar una hoja totalmente afectada. Debo decirle que no solo afecta una hoja, porque si la enfermedad causara la afectación de una hoja, bueno, podemos utilizar un recurso de eliminación de esa hoja, o sea, una práctica cultural, y resolvíamos el problema. No, es que esta enfermedad, que repito, es altamente agresiva cuando las condiciones favorecen su desarrollo, lógicamente va a afectar el desarrollo de ella, de la planta, y son todas las hojas y la planta se ve totalmente quemada. Bueno, por supuesto, cuando las condiciones de desarrollo de la enfermedad así lo garantizan. Es importante destacar que en el caso de los daños iniciales, o sea, cuando se presentan los daños iniciales de la enfermedad, se pueden utilizar herramientas químicas para su control preventivo y curativo. Se ha demostrado que el grupo de fungicidas, el grupo químico de fungicidas denominado triazoles, es una herramienta muy útil para el control de estas enfermedades. Es decir, estos hongos son altamente sensibles al daño causado en su estructura por los fungicidas triazoles. Hay un abanico de posibilidades. De hecho, la industria química en los últimos años ha desarrollado moléculas combinadas
para evitar problemas de resistencia de las enfermedades a los químicos, y ha combinado la estrobilurina, que es un grupo relativamente nuevo de fungicida, con los triazoles, logrando un abanico de control muy superior y una alta efectividad para el control de estas enfermedades, que en sus inicios fue una enfermedad marginal, pero en la actualidad, a la misma medida que han crecido, al menos en nuestro país y en el mundo entero, las siembras comerciales también han crecido en importancia la enfermedad. Entonces, en sentido general, en la empresa Ciego de Ávila, Cuba Soy, se presentó este problema. Lo traemos de referencia para que conozcan qué se hizo. Inmediatamente se creó una comisión y se determinaron los síntomas, fíjense, entre 30 y 40 días de edad de las plantas. Aquí se rompe un poco el axioma o el mito de que es una enfermedad de fin de ciclo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un área de cerca de 3.000 hectáreas y lógicamente muy compacta, y aquí las condiciones favorecieron el desarrollo de la enfermedad. Debo decirle que la planta de maíz es una planta C4 con una alta eficiencia en la fotosíntesis, pero que tiene también una alta tasa de transpiración. Por lo tanto, en el entorno de la planta normalmente hay una altísima humedad relativa. En la misma medida que crece la densidad de siembra y que crecen las áreas compactadas, lógicamente las condiciones para el desarrollo de enfermedades de este tipo se incrementa de manera muy progresiva. Las siembras tempranas no fueron afectadas. Aquí insisto en lo que había hecho referencia anteriormente, que la época de siembra es algo muy importante. Es decir, en la época donde las temperaturas son más bajas, donde hay una mejor radiación, donde la humedad relativa tiende a ser menor, lógicamente la capacidad o la expresión de estas enfermedades disminuye de manera considerable. La variedad Tuzón es muy afectada, una variedad cubana muy afectada, o sea, se determinó que es una de las variedades más susceptibles que de las que estaban allí sembradas. Hay una menor incidencia en la P7928, una variedad relativamente nueva. La siembra repetida incrementa la cantidad. Habíamos hablado del monocultivo, que es un elemento, porque miren, los hongos, muchas veces, la inmensa mayoría de los hongos tienden a desarrollarse incluso en los rastros de cosecha, que aparentemente secos no permiten el desarrollo de la vida, pero sí los hongos pueden, en su forma de supervivencia, en los esclerosios en algunos casos, o en cualquiera de sus formas de supervivencia, pueden desarrollarse. Y no se precisan los daños en términos de por ciento, pero se estima que sean altos considerando el nivel de incidencia. Estamos hablando de, en aquel momento que se hicieron las valoraciones, las plantas estaban entre 30 y 40 días de desarrollo. Por lo tanto, se estimó que en ese momento, dado el efecto tan negativo que había tenido la enfermedad, los porcentajes de daño iban a ser muy altos. Después, con el tiempo, se pudo apreciar que efectivamente las pérdidas causadas por esta enfermedad en esa empresa fueron superiores al 40%. Aunque después se tomaron medidas con las otras siembras, se hicieron aplicaciones preventivas de fungicidas y disminuyó considerablemente el nivel de inóculo en las áreas. ¿Qué recomendaciones se deben hacer para manejar esta enfermedad? Fíjense que no hablo de controlar, sino de manejar. Primero, ubicar la siembra de las variedades que hayan expresado una mayor susceptibilidad, para lo cual es necesario hacer estudios en la época seca. Es decir, donde las temperaturas son relativamente más bajas. Recuerden que en Cuba no podemos hablar ya de invierno, porque el invierno es muy corto, pero normalmente se produce algo muy interesante, que es válido para el desarrollo del cultivo, pero también para el manejo de las enfermedades. La diferencia entre las temperaturas mínimas nocturnas y las temperaturas máximas diurnas. Cuando hay un delta diferencial alto, favorece una respuesta fisiológica de la planta ante los embates de cualquier organismo nocivo, biótico o abiótico. Y aunque también sucede con los organismos bióticos, las plagas, las enfermedades, no significa que, es decir, que aun cuando expresen una alta severidad, una alta virulencia, la planta está en mejores condiciones de resolver ella, sin el uso de herramientas químicas, resolver en gran medida este problema. En segundo lugar, el tratamiento químico de la semilla. Esto es básico. Aunque se van produciendo en la planta enfermedades que aparecen, pero que ya venían desde la semilla. Por lo tanto, la aplicación de tratadores químicos
con una alta sistemia que garantiza que se desarrolle la planta libre de enfermedades en los estadios iniciales, va también a contribuir de manera muy importante al manejo de esta enfermedad. Realizar aplicaciones de fungicidas para protección con aparición de síntomas muy importantes, al menos en la semilla. Es decir, si no hay capacidad desde el punto de vista financiero para garantizar una cobertura química a todas las áreas, al menos las áreas de producción de semillas deben tener tratamientos preventivos o tratamientos curativos en aplicaciones tempranas o a inicio de síntomas. Esto es algo muy importante. Descalificar las semillas fuertemente contaminadas, lógicamente, para no dar lugar a que se produzcan sucesivos problemas de enfermedades con el uso de esas semillas. Es preferible descalificar y no utilizarlas más, aún con la posibilidad de tratamiento químico. Estamos hablando de semillas altamente, o sea, de plantaciones previas altamente contaminadas. Realizar estudios sobre la enfermedad de resistencia paritaria, ecología de los patógenos, virulencia, es decir, estudios básicos que garanticen poder prepararnos desde el punto de vista científico, que de hecho se está haciendo en la actualidad, para poder determinar cuáles son las variedades o los híbridos con mayor expresión de resistencia o de tolerancia a estos patógenos y poder evaluar su siembra en las diferentes áreas. Pero además, también, por eso hablamos de la ecología, buscar la manera de realizar la siembra de los materiales menos tolerantes en la época menos propicia para el desarrollo de la enfermedad y dejar los materiales más tolerantes a la época de mayor posibilidad en términos de condiciones climatológicas para la aparición de las enfermedades. Por supuesto, la realización de medidas de control químico también son importantes, sean medidas preventivas, que sería lo deseable, pero no siempre es lo económicamente posible, pero al menos medidas de control curativo, es decir, a inicio de síntomas, siempre a inicio de síntomas, porque en la misma medida que la enfermedad se desarrolla y causa daños irreversibles en la lámina foliar, bueno, lógicamente en esas condiciones no hace falta ya, o sea, no es preciso hacer un gasto en control que no lo va a tener. ¿Cómo podemos hacer para evaluar la efectividad del tratamiento químico? Muchas veces nosotros realizamos una aplicación de un plaguicida, concretamente los fungicidas, y apreciamos que salen hojas nuevas, o sea, crecen hojas nuevas y creemos que hubo efectividad en el tratamiento. Lo que sucede es que no nos damos cuenta que las enfermedades, para invadir una lámina foliar, necesitan primero, además de las condiciones climáticas para desarrollarse, que el hongo penetre con el apresorio o con el austorio, es decir, con cualquiera de los recursos que ellos tienen para invadir la planta. Y eso, lógicamente, demora un tiempo. Por eso es que muchas veces creemos que al ver una hoja limpia, una hoja que acaba de comenzar a crecer, creemos que ya funcionó el plaguicida. Ahora, concretamente, para el caso de los plaguicidas curativos, como en el caso de los triazoles, que tienen doble función, pero en el caso de la aplicación curativa nosotros insistimos en la charla de que era necesario realizarlo a inicio de síntomas. O sea, cuando los síntomas son pequeños, se hace la aplicación para que funcione. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver si hay efectividad en el control de estos hongos? Primero, nosotros tenemos que localizar un determinado número de plantas, pueden ser 5, pueden ser 10 plantas. En la misma medida que aumentemos el número de plantas para evaluar, va a ser por supuesto mucho más efectiva la evaluación de la efectividad. Pero tomamos por ejemplo 5 plantas distribuidas al azar en el campo y escogemos una hoja. Esa hoja la marcamos con una cinta, con un alambre de color, un alambre de eso de electricidad que nos permita realmente definir cuál es la hoja que vamos a evaluar. Vemos la lámina y cualquiera de las lesiones la marcamos con un marcador, un plumón, conocido como plumón, alrededor de ella, lo más cerca posible de la lesión, que nos permita apreciar que a partir de los 3 días o entre 10 y 15 días, es decir, muchas veces nosotros recomendamos hacer la evaluación desde el punto de vista científico a partir del 3er día, pero realmente a partir del 10º día puede ser válido para los productores. Una vez realizada la aplicación, tenemos que apreciar primero si ha cambiado la coloración, o sea, si ha aumentado la intensidad de color, si se ha puesto más negruzca, si hay aumento de la necrosis, es un elemento. Lo otro, si esa lesión que nosotros marcamos creció,
Lógicamente, si la lesión crece al cabo de la evaluación de los 10 días, evidentemente no hubo una alta efectividad de control. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado la dosis correspondiente y las dosis están bien establecidas, porque no se ha hecho una aplicación adecuada con los medios de aplicación, sea con una aspersora de espalda o con una máquina de aplicación, y lógicamente la calidad de aplicación tiene una influencia muy importante, pero únicamente marcando las lesiones nosotros podemos saber si hubo efectividad de control o no. Generalmente estos fungicidas triazoles y sobre todo las mezclas de estrobilurina con triazoles tienen una cobertura de protección entre los 20 y hasta 30 días. En algunos casos muy puntuales puede ser hasta 35 o 40 días, pero una protección de 20 o 30 días se considera una protección muy buena. Por lo tanto, nosotros podemos estar evaluando en nuestro campo a partir de los 10 días después de la aplicación para que sea menos dispendiosa esta evaluación y poder saber si es necesaria una segunda aplicación para reforzar el efecto de la primera aplicación. Eso es básicamente la manera que ustedes de forma práctica puedan evaluar la efectividad de los tratamientos químicos.